Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Contaré lo que ha hecho por mi alma. Hoy estamos en nuestro primer capítulo con nuestro primer invitado, Juan Camilo Ayala. Él es mi hermano mayor y nos va a contar un poco acerca de cómo llegó a los pies de Cristo. Gracias, Ari. Bueno, muchas gracias por aquí tenerme como el primer episodio de Contaré lo que ha hecho por mi alma y espero pues que sea de su agrado la historia que les voy a contar. Por favor, queremos escucharlo. Bueno, todo empezó el 22 de abril de 1993. Ese día nací yo aquí en Bogotá en una situación, digámoslo, con unas condiciones muy difíciles porque cuando los médicos revisaron a mi mamá en su periodo de gestación, en un cierto punto se dieron cuenta de que el embrión tenía unos problemas. Uno de esos problemas era que, digámoslo, que el líquido amniótico había entrado a la caja torácica del bebé y estaba obstruyendo, creo que obstruyendo, sí, el desarrollo de ciertos órganos, entre esos el pulmón. Entonces, ¿qué pasó? Bajo esas circunstancias, los médicos deciden ya definitivamente, digámoslo, de manera, ¿cómo se dice? Cuando nace un bebé antes de tiempo, Prematuro. prematuro, de manera prematura, ejecutar el nacimiento. Ujú. Pero resulta que justo, si no estoy mal, unos días antes o el día antes o unos días antes del nacimiento mío, resulta que en la casa de mi abuelita, que vivía acá en Bogotá, si no estoy mal, como los miércoles o algo así, ellos hacían una reunión de oración. Y Ajá. resulta que ese miércoles, supongamos antes de que naciera yo, hubo reunión de oración y mi mamá estaba ahí. Mi mamá había nacido en una casa católica, digámoslo, de Medellín, y ella había sido una mujer, digámoslo, muy devota al catolicismo. Sin embargo, bueno, pienso que también en ella hubo siempre temor de Dios y creo que Dios siempre nos lleva como esos puntos, esos momentos de decisión o de como de difíciles en donde como que es confiar en Dios o solo confiar en Dios, o sea, no hay otra opción. Y Ujú. creo que ese momento fue eso para ella, donde ella vio que la única brecha, la única oportunidad, la única opción era confiar en Dios. Y ella, eso fue lo que hizo. En esa reunión de oración que se hizo previa al parto mío, hubo una oración claramente y donde específicamente ella manifestaba pues los problemas que venía trayendo el bebé. Resulta que se hizo una oración pidiendo a Dios pues por su misericordia y para que el bebecito pudiera nacer bien y que no hubiera habido, digamos, que no fuera tan traumático y que, bueno, sí, básicamente que tanto la mamá como el bebé nacieran bien. Hay algo muy particular que cuenta mi mamá, es que en ese momento, me acuerdo que ella cuenta que ella se le pidió que se levantara bueno, del asiento donde estaba para que oraran por ella. Y resulta que cuando ellos terminan de orar, las damas que estaban en ese momento, porque era una reunión de oración de damas, resulta que mi mamá manifiesta que, wow, como que sintió un peso muy grande, o sea, como en su cuerpo, como que se sintió muy pesada, fue algo raro. Ujú. Y cuando ella sintió ese peso, fue como que, bueno, ella también, al mismo tiempo creo que también tuvo como mucha paz en su corazón. Bueno, ella de hecho se tuvo que sentar por el peso y tuvo mucha paz en el corazón de que todo iba a salir bien. O sea, como que confiaba ya, había una confianza ya muy fuerte en Dios, de que todo iba a ser dirigido por Dios y de que a pesar de que iba a ser un tiempo muy difícil, muy duro, eh, Dios iba a acompañar todo este proceso. Resulta que llegó el día del parto. Las condiciones donde yo nací, en el hospital que yo nací, no Ujú. estaban, digámoslo, dadas para poder atender la complejidad del parto que se venía, porque la capacidad instalada, por ejemplo, los equipos, se necesitaba, el bebé venía muy mal, venía bueno, no podía respirar bien, entonces necesitó una asistencia, digámoslo, Ventilatoria. de ventilatoria. Y Ujú. aparte de eso, pues el procedimiento fue tan mal hecho que, si no estoy mal, creo que mi madre perdió muchos litros de sangre al punto tal de que ella,
bueno, no sé si murió o estuvo muy, 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 muy mal. O sea, mi mamá muy mal, yo también muy mal, porque se hizo mal el procedimiento y porque no estaban los equipos. Me tienen que trasladar desde ese hospital que se llamaba el Hospital Lorencita al hospital militar en ambulancia, asistido con la respiración mecánica. ¿Para qué? Para llevarme, para poderme atender con un ventilador o, bueno, Ujú. una máquina para poderme ayudar y ya directamente entrar a todo el proceso, pues, de recuperación y de, ¿cómo se llama? De la urna donde meten a los bebecitos, a Incubadora. la incubadora, Ujú. para que se terminen de formar. Y bueno, digámoslo, con ese escenario súper grave, digámoslo, ya uno podría pronosticar, o sea, el bebé va a quedar con unas secuelas súper grandes. Ahí yo quería preguntarte algo. ¿De cuántos meses naciste? Porque, bueno, si bien hay prematuros que nacen muy cerca a, a la fecha esperada, Ujú. hay unos que nacen muy pronto. Entonces, ¿qué edad más o menos tenías cuando Yo naciste? creo que, no Más o estoy muy menos. seguro, pero yo creo que por ahí que 7, 7 y medio, por ahí más o Ok. menos. Ujú. 7 meses y medio más o menos. No sé si eso es poquito. O Es eso es, no, poquito, pues, por o es lo que promedio, o es nacías. promedio. No, es muy poquito, o sea, es debajo de lo que uno espera. ¿Cuánto sería lo mínimo para que sea viable? 6 meses. 6 meses. Pero lo que tú nos querías contar de que como naciste tan pequeño, habían secuelas, entonces por eso preguntaba la edad, porque si eras más llegando a la fecha, pues menos secuelas, pero si eras más lejos de la fecha, pues entiendo lo que nos estabas diciendo. Claro, y no solo eso, sino también al haber falta de oxígeno, tú sabes que cuando, bueno, no sé más, tú lo sabes mejor porque tú eres médica, cuando hay falta de oxígeno, me imagino que el sistema, o sea, digámoslo, el cerebro no se oxigena y hay una pérdida, no sé si neuronal o Sí, no, hay pérdidas neuronales irreversibles. irreversibles que se van a reflejar a un nivel cognitivo y psicomotor, no sé. Ujú. Sí. Entonces, en ese escenario, fíjate que nací yo y resulta de pronto, diría uno como, wow, qué irónico, o sea, como que oraron, todo, al final del día todo salió re mal, como que el peor escenario posible sucedió, pero resulta, bueno, como te digo, mi mamá tenía mucha paz en su corazón y en medio de todo confiaba mucho en el Señor. Resulta que yo llego al hospital militar, bueno, allá ya me empiezo a recuperar y ya empieza como mi proceso, ya pasa el tiempo como por ahí, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero ya mi mamá me lleva a un control a donde el médico que me iba a revisar para ver cómo había, digámoslo, hacer un diagnóstico, una evaluación de cómo había quedado el bebé, pues posterior a todo ese evento. Ujú. Y resulta que se le hace una evaluación pues como para evaluar unos ciertos reflejos al bebecito. Y pues antes de que él vea eso, él toma digámoslo, el resumen del historial de lo que sucedió ese día, el historial médico, y solamente viéndolo, leyéndolo, él dice, ah bueno, de hecho eso lo dice mi mamá, dice, este niño perdió el año, o sea, dijo así, o sea, literal, dijo, Mm. perdió el año, o sea, perdió el año porque ya O sea, súper grave. súper grave, o sea, ya era algo que tú ya sabes de que no va a ser viable, Ujú. no va a haber algo bueno ahí. Resulta que cuando ya el médico me toma y me empieza a hacer ya, bueno, a los reflejos, se da cuenta que el bebé responde A todo. a todo de una manera, digámoslo, natural, normal, o sea, no hay nada que le lleve a pensar a ella que, o sea, o a él más bien que el bebé iba a tener. Entonces, lo que hace el señor es que dice, señora, usted me está entregando aquí una historia clínica que yo contrasto con este bebé y no corresponde. O sea, este bebé no corresponde con la historia clínica. Mm. Literalmente no es compatible porque no es. Y mi mamá tenía mucha paz en todo el proceso. O sea, incluso desde antes, ella lo manifiesta desde antes de que el doctor dijera, este niño perdió el año. O cuando él dice eso, ella ya tenía mucha paz en su corazón y sabía que todo estaba bien. Ujú. Era algo, digámoslo, sobrenatural. Y es así como yo empiezo, digámoslo, o más bien, sí, digámoslo que La la historia. historia de la fe, digámoslo, en Dios y en la vida cristiana empieza, por lo menos en mí y en la vida de mi mamá. Yo pienso también que Ujú. a raíz de eso ella se empieza a acercar mucho más a Dios, a confiar más, saber que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede y que no hay nada imposible para él y que no sé qué pasó conmigo, pero bueno, lo hizo. Gracias a Dios, digámoslo,
me pude desarrollar como un niño normal, natural, digámoslo, ya bueno, yo siento que también ya cuando fui creciendo en mi vida, después nació David, después naciste tú, Ujú. y bueno, siento que, bueno, como un chico normal, y bueno, fue avanzando el tiempo, yo ya empecé a crecer, yo cuando ya tenía, bueno, en la casa siempre crecimos en un ambiente cristiano, digámoslo, donde siempre fue la palabra de Dios, incluso allá en Medellín que vivíamos nosotros, perdón, en Arauca primero vivimos 4 años, después nos fuimos para Medellín, otros 4 años, y cuando fuimos esos 4 años a Medellín, resulta que llegó un pastor desde acá de Bogotá, enviado por mi abuela, lo envió acá a Medellín, y digámoslo, mi mamá fue la que recibió a ese pastor, y me acuerdo que el pastor Ramiro y el pastor, bueno, y la iglesia en ese momento, esa iglesia nació en la casa porque se hacían reuniones, si no una o varias veces durante la semana en esa casa donde vivíamos allá en Medellín. Y yo empecé a crecer en ese ambiente, un ¿Cuántos ambiente, años tenías? yo creo que tendría por ahí, a ver, yo llegué a Medellín por lo menos a los 4 o 5 años, Ok. yo creo que por ahí entre los 4 y los 5 años más o menos, Ujú. o máximo los 6 años, yo ya empecé a tener ese contacto Con la con la iglesia. iglesia, con las canciones, con la escuela dominical, con el ambiente de iglesia, ¿no? Pero fue muy casero porque fue en la casa. Yo era súper hiperactivo, tuve muchos problemas, de hecho, con los chicos, bueno, con las reuniones muchas veces porque yo le causé muchos problemas a mamá. Pero bueno, en medio de todo esto empecé a yo crecer en ese ambiente y siento yo que también Dios empezó a poner en mi corazón un cierto temor de Él. Y me acuerdo que cuando yo entré a segundo de primaria, Ujú. me acuerdo que en ese colegio que yo entré era cristiano y me acuerdo que un versículo que me marcó mucho fue Proverbios capítulo 1, versículo 7, cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Ajá. Para mí fue como, wow, me impactó muchísimo porque fue como, no sé, fue como que había un Dios y ese Dios no era cualquier Dios, sino como que era un Dios que debía respetarse, honrarse, de que Dios que si también, si yo quería ser salvo no, sabio más bien, debía de honrar a ese Dios y tener Ujú. temor por él. Y yo siento que ese temor de él me ha acompañado toda la vida, digámoslo, a raíz de ahí lo he sentido cada vez mucho más vivo, como que ese Ujú. temor de Dios me ha llevado me llevó a guardarme de muchas cosas, gracias a Dios, y me libró de muchos males también. Entonces, a partir de ahí empieza mi camino, mi caminar con el Señor, como todo chico y como toda chica, yo creo que pecando, diciendo mentiras, groserías, haciendo cosas mal, pero al mismo tiempo teniendo en paralelo esa formación espiritual y que claramente mis papás y ustedes también fueron muy, digámoslo, pacientes conmigo, pues porque yo no realmente, creo que yo nunca fui fácil y creo que no soy fácil, entonces creo que en medio de todo Dios también actuó y también me llevó muy a su ritmo y resulta que ya a los 8 años terminamos ya en Medellín, ya salimos de Medellín y nos venimos acá a Bogotá y acá en Bogotá pues llegamos a un ambiente nuevo, diferente, fue duro el cambio porque culturalmente es diferente, se siente el cambio pues, y para mí encajar o ensamblar en un nuevo colegio con nuevos amigos no fue fácil, incluso pues me terminé metiendo con compañías y haciendo cosas, por ejemplo, daños y travesuras, cosas Mm. durísimas, o sea que casi me expulsan del colegio varias veces, Wow. entonces para mí, digámoslo que en ese momento, un punto en mi vida, o sea, claro, estaba el temor de Dios, pero era como muy, ok, los domingos en la iglesia y como que el resto de la semana y en mi casa, yo tengo mi vida, o sea, Ujú. como que una cosa no lleva con la otra. Entonces, en ese punto no había como algo muy, muy, muy sólido. Mi relación con Dios, pues no era como algo que yo estuviera trabajando. Ya más adelante, con el tiempo, resulta que papá y mamá nos presentan a nosotros un discipulado que ellos venían haciendo o que habían hecho y lo presentan tanto para mí como para mis amigos de colegio que ellos iban todos los viernes al apartamento, a la casa. Y resulta que mi papá y mi mamá pues tuvieron digo yo, esa muy buena idea de que era un espacio donde podíamos jugar, nos daban el tiempo para jugar, pero también un tiempo para la reflexión bíblica y para un tiempo de discipulado que era algo muy, muy, muy diferente y raro incluso para Mm. muchos que
venían de casas católicas o totalmente diferente. Entonces para nosotros fue esa oportunidad, tanto para mí como para David, sobre todo, que fue quien, y tú, también para ti, unos chicos del conjunto que venían a la casa o amigos del colegio. Ese fue ese primer contacto para mí, fue como un primer contacto muy fuerte ya con la palabra y donde se nos preguntaba, bueno, y donde se me preguntaba a mí, bueno, ¿y qué posición tomo yo con Dios? Ok, ¿y cuánto conozco yo a Dios? Entonces eso me desafió mucho a querer en mi corazón de querer conocer a Dios de primera mano. O sea, ahí lo estaba conociendo, sí, Ujú. pero yo no le presté mucha atención. Igual fue una semillita, yo pienso que se plantó, y igual a todos mis compañeros y amigos, que muchos de ellos todavía tengo contacto con ellos y estoy seguro que Dios también sigue haciendo el trabajo en sus corazones. Resulta que ya pasó el tiempo y ya pasando el tiempo, hubo un momento en mi vida donde ya dije, bueno, tengo que empezar a tomar las cosas en serio, ya no todo puede ser juego. Y yo finalmente me termino graduando con una noción ya mucho más grande de que necesitaba un Dios y de que eso que aprendí en ese año o 2 años o 3 años que tuvimos de discipulado más o menos, porque no fue muy regular, por lo que a veces venía, otras veces no venía, esa semillita yo dije, oiga, yo quiero conocer a Dios, no el Dios de papá y mamá, sino ese Dios, yo quiero que sea también mi Dios para mí, o sea, que Ujú. sea un Dios personal. Personal. Ujú. Y yo decía, yo quiero empezar a leer la Biblia. Y yo me acuerdo que por ahí tipo 2011, 2012, más o menos, yo ya en la universidad empecé a acercarme a la Biblia. Y me acuerdo que en la iglesia se presentaba el Evangelio. Y yo muchas veces, varias veces hice la oración de fe. Pero me acuerdo que una vez, sobre todo, no sé, como que fue tan claro para mí el ver la obra de Cristo. O sea, me acuerdo que Isaías capítulo 53 para mí fue como ver a Cristo cargando mis pecados por amor, o sea, que el que tenía que estar ahí era yo, pero que Él Ujú. lo hizo por amor a mí, ¿sí? Y eso me desafió tanto y como que pude verlo tan, o sea, dije como, wow, o sea, es tan grande la obra que Dios hizo por mí, yo tan pecador, porque yo me sentía, claro, pecador, yo había hecho un montón de Claro. barbaridades y yo decía, wow, Ujú. yo soy un pecador, yo no merezco nada. Cuando veo que eh, pues la cruz de Cristo o Cristo en la cruz carga todo ese pecado por mí, yo creo que esa vez yo me quebranté mucho, yo lloré y yo creo que en ese momento yo entendí realmente el Evangelio y creí realmente ya para salvación. Yo pienso que fue en ese periodo de tiempo y empecé a ver cambios también en mi vida. Hubo Ujú. no solamente el deseo, sino ya la intención y la decisión de empezar a leer un capítulo diario de la Biblia. Yo me discipliné para leer la Biblia desde, desde el libro de Josué, Sí. pasando por Jueces, Ruth, ahí para adelante, hasta Segunda de Crónicas. Yo lo leí y mi disciplina fue la siguiente. Yo dije, quiero empezar a hacerlo de manera autónoma y lo empecé a hacer y yo me acuerdo que todas las noches yo me bajaba, porque era un apartamento que tenía 2 pisos, yo me bajaba al sofá que estaba en la sala y yo hacía una oración, le daba gracias a Dios y oraba pidiéndole sabiduría y que me hablara a través de su palabra. Y así era. Yo leía un capítulo bíblico y muchas veces lloré, me alegré. Y Ah, para mí fue como, wow, como muy descubrir real. algo muy real y descubrir algo súper nuevo para mí. O sea, que a pesar de que yo había crecido en un ambiente cristiano toda mi vida, yo había escuchado, incluso sí he leído un par de historias. Ahora En era ese, real en tu ahora, vida. ahora era totalmente, o sea, se estaba haciendo de primera mano muy vivo. Y para Ujú. mí eso me llenó mucho, me gustó mucho. Sobre todo porque también empecé a ver cambios en mi vida. Entonces eso provocó en mí un deseo de querer creciendo más, seguir, digámoslo, madurando, conociendo más a Dios. Ujú. Pero claro, en el ambiente de la universidad siempre hay amigos, Difícil. influencias, es difícil. Entonces, por ejemplo, hay veces como que tú vas avanzando, pero o caes o Retrocedes. retrocedes, entonces eso pasa. Siento que como que yo avancé en un punto bien y otro punto me caí, como que se Ok. cayó ese deseo un poco, pero después resulta que en esa época más o menos de universidad, yo iba más o menos en sexto, séptimo semestre, más o menos, Ujú. y me acuerdo que hubo una invitación a un campamento de la iglesia. Para mí la iglesia era chévere, pero para mí yo decía, "Ay, yo no necesito de los jóvenes, yo no necesito tener contacto con los jóvenes, o sea, yo estoy bien así, o sea, yo voy a la iglesia, honro a Dios, leo la palabra y ya, como que yo tengo mi Ujú. relación personal con Dios y punto. Sí. Y se abrió una convocatoria, una invitación para ir a un campamento de jóvenes de la iglesia de jóvenes, de jóvenes.
Y yo le dije, no, papá, yo no quiero ir. Y él me dijo, sí. No, él me dijo, no, es que no que quieras. Ya te compré a ti y a tu hermano para que fueran al campamento de jóvenes. Acompañarme a mí, porque yo sí iba a ir. Ah, ¿tú sí ibas a ir? Sí. Bueno, entonces nos invitó, bueno, nos invitó, nos empacó. Yo me puse bravo, claramente. Yo dije, ay, no, qué pereza. Y ahora con esta gente yo no conozco a nadie. Yo decía, no sé, yo no era como muy sociable en la iglesia. Y bueno, iba muy prevenido yo. Finalmente terminé yendo al campamento, empecé a participar y en un punto, bueno, digámoslo, anteriormente en mi vida, como te comentaba, yo hice muchos daños, yo rompí muchos vidrios, yo dije, o sea, yo hice vainas en el colegio increíbles, o sea, unas cosas. Y resulta que en este campamento volvió a repetirse la historia. Ya con la edad que tenía yo y la responsabilidad. ¿Cuántos años tenías en Yo ese creo que momento, por ahí, más o en ese menos? momento podría tener aproximadamente entre 20 y 21 años, yo creo que Ok. más o menos, pongámosle, o Ujú. 19, más o menos. Y resulta que, listo, yo era el mayor en un grupito de chicos que estábamos ahí y resulta que había un vidrio grandísimo que me acuerdo que era un vidrio de seguridad Oh. que no sé por qué estaba ahí, o sea, y em, resulta que el vídeo que estaba puesto ahí, pues no sé, para mí fue muy provocativo, o sea, como que me llevó, como fue una tentación para mí, un Recuerdos recuerdo de la de, infancia. sí, como que, uy, ese... Y no sé por qué, algún chico llegó y agarró la primera piedra y pum, la tiró. Y que hice yo, bueno, también hágale. Y Ajá. empezamos a tirarle virus y rompimos ese Oh. vidrio. Y era un vidrio de seguridad que tenía más o O menos, sea, súper era grueso. como 6 o 7 placas de vidrio de 1 centímetro pegadas. O sea, le tuvieron que haber dado muy duro para romperlo. Claro, unos rocones durísimos. Y resulta que un señor por allá lejos, o sea, como estábamos, nadie nos estaba viendo, yo dije, no, está bien. Ajá. Pero como un señor por allá lejos nos dijo, ¡ay, ay, ay! ¿Qué están haciendo? Y yo dije, No. y yo cuando el señor dijo eso, yo dije, ¿qué hice? O sea, yo como que, Ajá. y fue como que un recuerdo de todos los recuerdos de la infancia, de las vainas que hice mal, como de los Ujú. vidrios que rompí, las cosas que dañé, como que en ese momento todo se me vino a la mente y como que ¡fum! Como que, y cayó en mí como un peso y una carga durísima que yo dije, uy, ¿yo qué hice? O sea, ¿yo qué hice? Mm. Y de ahí en adelante, a mí se me dañó ese viaje. Yo hablé, yo puse la cara obviamente y le dije al director, digámoslo, de los jóvenes, le dije, mira, yo asumo la responsabilidad y yo estoy dispuesto a pagar. Yo tenía unos ahorros como para pagar, pero incluso yo creo que esos ahorros no me daban para pagar esa vaina. Y yo estaba muy preocupado por eso, porque yo decía, ¿yo cómo Ujú. voy a pagar esta vaina? Algunos chicos dijeron que sí, que deben aportar, pero yo decía, no, no lo pagamos Entre ni entre todos. 10 no, eso es mucha plata. Yo estaba más preocupado por eso que por mi prestigio, por Sí. mi... igual, yo quedé re mal ahí, yo quedé como El autor el autor del daño. del daño, sí, entonces, no. Bueno, resulta que yo quedé con un gran peso en el corazón en ese momento y yo dije, Dios, pues, no, para mí en ese momento, o sea, como que sí, como que Dios estaba, pero no sé, a mí se me amargó todo, mejor dicho. Mm. Yo lo único que quería era como pagar ese vídeo y ya y salir de esa deuda. Resulta que este señor me dijo, no sé cuánto vale. El director que estaba en ese momento me dijo, Ujú. no sé cuánto vale, pues más adelante te tengo que decir. Y yo quedé con una gran culpa en mi corazón y yo dije, no, o sea, yo no puedo desaparecerme así como así y ya, no. Yo quedé con un gran peso en mi corazón y como ellos hacían una reunión los sábados en la tarde, yo dije, bueno, voy a empezar a ir a las reuniones en la tarde para que este señor me diga cuánto le debo y sacar la plata, pagarle y Y me chao. voy. O sea, yo no quería nada más, literalmente. Yo, Ujú. yo dije, no, hasta ahí ya. Resulta que yo empecé a ir cada sábado y yo le preguntaba, bueno, Richard, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y él me decía, no sé. Ajá. Yo tenía mucho peso en mi corazón, mucha carga por eso. Resulta que cuando yo empecé a ir a ese grupo De de jóvenes. jóvenes, me empecé a dar cuenta que el ambiente era diferente, no era lo que yo me esperaba de pronto. Incluso me empecé a dar cuenta que los jóvenes eran muy similares a mí en muchas cosas. Incluso hasta yo decía, wow, o sea, yo no soy capaz de hacer esas cosas. O sea, como que yo decía como que, porque yo veía un ambiente donde habían jóvenes que, no sé, digo yo, eran de casas cristianas y decía como que, wow, no sé, hablando de esa manera o diciendo esas cosas, como que yo digo, como Ok. que no corresponde mucho. Sí, no es Es- coherente. exacto, entonces yo decía, no, venga, como que la vida cristiana tiene que vivirse de una manera Diferente. diferente y tiene que ser real.
Y para mí fue ese desafío, fue como me empecé a encariñar con el grupo. Yo dentro, digámoslo, de mi trinchera de pronto de no entablar muchas relaciones y esto, pero al mismo tiempo también fue la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de darme la oportunidad de abrir el corazón. Me acuerdo que por ese tiempo se abrió como un estudio bíblico y yo dije, ay, chévere, yo quiero empezar a estudiarlo. Ya había empezado yo, no a estudiar la Biblia, pero sí a leerla, pero yo había suspendido eso con el tiempo y después decía, bueno, esta es la oportunidad de volverlo a activar. Okay. Entonces dije, ok, voy a volver a hacerlo. Entonces me metí al grupo, lo disfruté, me gustó, hice amigos, obviamente, y al final fue una experiencia que me llevó como a conocer a Dios de una manera más profunda, a conocerlo también en otro ambiente de jóvenes. Sí. Pero bueno, yo seguía con mi carga en el corazón, hasta que en un punto después de que pasó el tiempo, yo le pregunté, bueno, che, Richard, ¿y qué? ¿Qué ¿Cuánto te pasó debo? con el vidrio? Sí, yo decía, porque era una carga, yo tenía una carga ahí de culpa. Y él me dice, no, Juan Camilo, ya no hay que pagar nada. Y yo le dije, no, ¿cómo así? ¿Cómo así, Richard? Ajá. Y me dijo, no, nada. Y cuando él me dijo eso, yo dije, uy, no, ya, eso fue como si me hubieran quitado El peso encima. un peso, una carga durísima de la espalda. Y yo descansé, yo dije, O sea, ese gracias, vidrio Dios. roto tenía un propósito y era que escucharas más de Dios. Sí, claramente. Y Por como lo que que rompiera veo. muchos paradigmas en mí, de pronto aislarme Ujú. y darme la oportunidad exactamente como de conocer mucho más a Dios. Y pienso que también en medio de todo, también esa carga, ese peso de pecado, fue como para mí como una liberación como al saber que ya no tenía que pagar por eso. Fue, si lo pienso de alguna otra Ah, manera, como fue como pensar en la obra que Cristo hizo por mí, como, como un ese simbolismo peso. de lo que ya habías entendido tal vez antes que nos contabas. Exacto, pero vivirlo de pronto en Ajá, otro, más como una... cercano. Sí, claro, y dije, wow, o sea, no, esto es increíble, o sea, la libertad que uno puede sentir en Cristo es buenísimo. Dije, Ujú. gracias Dios. Después de ese tiempo salimos a otra iglesia, conocimos más a Dios, pudimos estudiar escatología y después de esto pudimos ir a otra, ya llegamos a esta iglesia, que es la iglesia Bautista Valle Josafat, Ujú. y fue, digámoslo, para mí también un tiempo muy especial porque yo justo salía de la universidad y yo le dije a Dios, Dios, yo he vivido todos los años para mí, pero yo este año lo quiero vivir para ti. Y fue Ujú. como digámoslo, como un pacto que yo hice con Dios. En el 2016 yo le dije eso a Dios, le dije, Dios, ya, yo quiero apartar este año, o sea, quiero estudiar tu palabra, conocerte mucho Enfocarme. más, enfocarme en ti. Ujú. A pesar de que tocaba trabajar y hacer otras cosas, sí, yo las hice, pero como que no fue mi No énfasis en era la eso. prioridad las No era otras mi cosas. prioridad. O sea, mi prioridad fue Dios ese año. Mm. Y fue así, fue un tiempo donde yo utilicé mucho BBN, por ejemplo, para crecer, o Dios más bien utilizó BBN para que yo creciera. Me acuerdo Ujú. que hora de estudio bíblico para mí era un sí o sí todos los días a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, escuchándolo Ujú. con una libreta con la Biblia, tomando yo notas Ajá. y muchas veces literalmente casi que copiando lo que yo escuchaba en el programa, o sea, porque yo no entendía muchas cosas. Sí. Y me acuerdo que empecé con el libro de Filipenses, con la carta de los Filipenses, y de ahí empecé a aprender muchas cosas. Y pasaba libreta tras libreta, o sea, llené muchas libretas. Y fue una disciplina así, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y claramente eso me llevó con el tiempo a conocer más de la Biblia, a llenarme más, a Mm. sentir un amor muy grande por las personas y un peso para que las otras personas también conocieran también del Señor. Y eso me llevó también, ya más adelante, al otro año se abrió la posibilidad o la oportunidad de que yo pudiera, digámoslo, empezar a servir acá a la iglesia. Me acuerdo que la primera responsabilidad que se me dijo fue, oye, tú nos puedes ayudar con las imágenes haciendo las diapositivas de las letras de las canciones Canciones. Ujú. de la iglesia. Y yo dije, de este domingo, yo dije, bueno, sí, yo lo hago. Resulta que yo empecé haciéndolas ahí y les gustó y me volvieron a pedir. Y ya finalmente con el tiempo como que me volví el encargado de esa responsabilidad de hacer Ajá. las Ok. letras de las canciones. Con el tiempo ya pasé a la responsabilidad de estar en el computador, ¿sí? Pasando los anuncios, estar como atento de la parte audiovisual. Y ya después con el tiempo, Dios me empezó, bueno, me llamó, claro, a poderle enseñar, bueno, a colaborar con los jóvenes en el grupo de jóvenes. Claramente yo estaba estudiando en ese momento mi especialización, pero en paralelo, pues me ha gustado servir y en ese momento servía, entonces ya empecé a servir ya como ayudar, apoyar en el grupo de jóvenes. Ujú.
no era el líder, pero sí apoyaba. Y después ya con el tiempo digámoslo, se me pidió también el favor de que empezara a ayudar en la escuela dominical de jóvenes. Entonces ya yo estaba metido en muchas cosas, pero bueno, por la gracia de Dios siempre me dio las fuerzas, muchas veces corriendo, muchas veces trasnochándome, pero yo siempre en mi corazón daba las gracias a Él porque era la oportunidad de poder servirle a Él y de poder también expresar ese amor que yo había sentido durante toda mi vida y decir, wow, Dios, o sea, lo mínimo que yo puedo hacer es darte mi vida, o sea, tú lo has dado todo por mí porque yo no lo puedo dar todo por ti. Entonces, claramente, como todos teníamos sus altos y bajos, pero yo siento que siempre iba para arriba, era siempre creciendo. Em, y como todos, problemas, dificultades, pero siento que esta carrera cristiana o esta vida cristiana ha sido la oportunidad de poder conocer más ese Dios que me ha amado y al final, pues, honrarlo con lo que me ha dado. Por ejemplo, en la escuela dominical duré varios tiempo y ya después apoyando ya como líder de jóvenes también. Me acuerdo que el tiempo de la pandemia también fue duro, un tiempo difícil, pero que también me desafió y me llevó más como a confiar más en Dios, a seguir, digámoslo, me acuerdo mucho que era como el desafío de que, Juan Camilo, tú, tú vas a seguir aquí conmigo, porque muchas veces yo decía, no, Señor, yo quiero tirar la toalla, o sea, como que estaba a veces desanimado. Pero yo decía, bueno, Dios, bueno, no lo hago por ti. Y Dios siempre respaldó y siempre puso a las personas, los recursos. Y siempre yo pienso que el espacio del servicio me animó a mí mucho. Y yo siento que si no hubiera servido, yo siento que el servicio como que me puso un estándar de, ¿cómo te digo? Como de santidad, por decirlo de alguna Como manera. tal vez un peso de responsabilidad Exacto, encima. exacto. Porque yo siento que si el servicio no hubiera estado ahí, wow, yo pienso que de pronto me hubiera deslizado fácilmente al mundo o hubiera hecho cosas que no hubieran convenido. Siento que el servicio me guardó mucho y me ha guardado hasta el día de hoy y y se lo recomiendo a todo cristiano que crea que es cristiano, debería poner en práctica, como veíamos, su fe a través del servicio, ya sea dentro de la iglesia local o de alguna otra manera, pero activa. Y bueno, ya para irte redondeando el final, yo finalmente termino como el líder de jóvenes de la iglesia, o actualmente, digámoslo, estoy desempeñándome como líder de jóvenes de aquí en la iglesia, ya no en la escuela dominical, pero sí dirigiendo el grupo de jóvenes. Para nosotros también ha sido un desafío muy grande, pero también ha sido, yo pienso, la oportunidad de ver siempre la mano de Dios proveyendo, poniendo a las personas, trayendo a personas nuevas que escuchen el Evangelio y siempre desafiándome más y más y más. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y que yo agradezco a Dios primeramente, a mamá, papá, a cada uno de ustedes y a la iglesia donde me ha puesto y a cada pastor y a cada persona que he podido conocer a lo largo de todo ese recorrido de tantas iglesias que al final pudimos tener. Cada uno ha aportado. Creo que todos han aportado y creo que Dios como que ha ido construyendo un caminito que si yo miro para atrás digo, ok, cada uno aportó para que yo el día de hoy esté acá. Que sé que puedo dar mucho más, yo sé que sí, yo creo que Dios puede hacer muchas más cosas, pero que voy también en el camino y confío en que Dios va a hacer muchas más cosas grandes y algo que de pronto yo les pudiera dejar a las personas que pueden ver el programa es que no importa si lo poco o lo mucho que tú tengas, si tú lo pones a los pies del Señor, Él siempre va a multiplicar y bendecir eso que te ha dado. Y si tú te das la oportunidad, así como para mí fue como el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, siento que si tú tomas esas palabras, la palabra de Dios en serio, y la vives, eso va a cambiar totalmente tu experiencia de vida cristiana, sobre todo cristiana, pensándolo cristiana, porque va a pasar de ser simplemente una palabra que está ahí en un libro y se va a empezar a hacer viva, real en tu vida. Y yo animaría pues a todas las personas a que se den la oportunidad de verdad de poder vivir y sentir lo que es la vida cristiana, que no es cero aburrido, que es totalmente, digamos, es que es un desafío y es una aventura todos los días, pero que como dice la misma palabra de Dios, siempre nos lleva de victoria en victoria. Entonces, creo que es un poco de lo que ha sucedido en mi vida, eso es lo que te quería compartir y Gracias, no, gracias
compartirnos tu historia, y de tu historia me gusta mucho y me llama mucho la atención un punto que quiero tal vez preguntarles a los que nos están escuchando. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? ¿Ya se han encontrado con Dios o aún siguen esperando? Y esta pues es la invitación para que lo hagan y un día también puedan contar lo que Él ha hecho por su alma. Este es el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado y los esperamos con nuestra próxima historia para que conozcan más de lo que Dios hace en las vidas. Chao, chao, que estén bien. Chao.